Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, en el nombre de Cristo coloco en tus manos esta palabra y oro en el nombre de Cristo para que esta palabra sea de bendición para todos nuestros hermanos. Háblanos, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo les estaba diciendo, hermano, hace 8 días no tuvimos servicio por el cambio de lugar. Pero hace 15 días estábamos tocando este tema, este mensaje que se llama la edificación del templo. En este mensaje estábamos hablando del pueblo de Israel. Y hablábamos que el pueblo de Israel duró cautivo en Babilonia, ¿cuántos años? A ver, vamos a aprender Biblia. ¿Cuántos años? 70 años duraron cautivos. ¿Por qué fueron cautivos? Pues por su pecado, su desobediencia a Dios. Terminaron siendo llevados a Babilonia. Pero Dios había dado una promesa al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías 200 años antes de que cuando el pueblo regresara de ese cautiverio, Dios los establecería nuevamente en la tierra de la bendición, la tierra de la promesa. Durante todo este tiempo que ellos estuvieron allá, esos 70 años, obviamente Israel fue destruida, abandonada. El mismo Nabucodonosor y el imperio babilonio arrasó con el templo, destruyó la ciudad y se llevó cautivo a todo el mundo. Todo este tiempo duró esta ciudad de Jerusalén destruida. Pero Dios lo que habla lo cumple. Dios es el Dios de las promesas, pero de las promesas cumplidas. Dios había dicho 200 años antes, por medio de Isaías, que ese pueblo que iba a ser llevado cautivo por su pecado, Él lo regresaría a la tierra de Israel, a Jerusalén. Que se levantaría un rey. Lo que más me sorprende a mí es que Dios dio hasta el nombre del rey. Dios anunció que ese rey se llamaría Ciro. Que ese rey daría una orden para que Israel regresara a construir el templo del Señor. Así efectivamente sucedió. 200 años después se levanta un hombre llamado Ciro, rey de Persia. Este rey de Persia le dio la orden al pueblo de Israel para que regresaran a la tierra prometida para edificar el templo del Señor. Ellos llegaron a edificar el templo, tenían ánimo de edificar el templo, pero cuando las cosas son dadas por Dios, siempre habrá oposición. Aprenda esto: siempre que Dios manda a hacer algo, si es de Dios, prepárese porque va a haber oposición. ¿Cuánta oposición tuvimos para edificar esta casa? ¿Cuánta persecución? ¿Cuántos rezos contrarios contra esta casa?
¿Cuántas veces nos mandaron la policía para parar esta obra? ¿Cuántas veces nos mandaron la alcaldía para frenarla? Pero Dios nos dijo el domingo que esta iglesia es la iglesia de las puertas abiertas y que lo que Él abre nadie lo podrá cerrar. ¿Alguien dice amén? Así que lo primero que aprendimos hace 8 días fue la orden de Dios. Dios dio la orden. Dios mandó que ellos edificaran el templo. Lo dio por medio, vuelvo y le repito, del rey Ciro. Eso ya lo enseñé y no lo voy a volver a repetir. Entonces, primero la orden para edificar el templo en Jerusalén vino directamente ¿de quién? De Dios. Segundo, la orden de Dios fue dada a Ciro 200 años antes de que él hubiera nacido. Increíble cómo Dios hace esto. Luego hablamos como un segundo punto de la obediencia del pueblo. Cuando Dios da la orden por medio de Ciro, 42,000 personas obedecen. Pero era que la gran mayoría del pueblo de Israel se quedó allá, no quiso obedecer. Más de 3 millones de judíos se prefirieron quedar allá en Babilonia. Solo 42,000 y algo vinieron a obedecer lo que Dios mandó. Esos que obedecieron salieron y caminaron más o menos 1,000 y tantos de kilómetros hasta llegar a Jerusalén para cumplir la orden que Dios da. Cuando Dios da una orden, lo mejor que podemos hacer es obedecer. De lo contrario, nos vamos a meter en tremendos problemas. Así que el pueblo obedece. Y vienen y dice, leíamos allá en Esdras 3:10 que los albañiles vienen y empiezan la edificación. Y lo primero que aprendimos fue que el pueblo obedece a Dios. Y la edificación del templo se realiza en medio de ¿qué? De la adoración. Yo quiero leer ese pasaje para recordarlo. Esdras 3:10. Leíamos lo siguiente: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la orden de David el rey de Israel. Y óigame, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Jehová es ¿qué? Bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. ¿Por qué? Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Usted se puede imaginar esto? Estaban allá los obreros haciendo la obra, edificándole, echando cemento, armando las columnas, qué sé yo. Y mientras ellos edificaban, el pueblo estaba ¿qué? Alabando. Fue una obra construida a punta de adoración. ¿Cómo construimos este templo? Con oración y ayuno. ¿Quién vino al ayuno esta mañana? ¿Cómo le pareció? Espectacular. ¿Cómo se edifican las cosas de Dios? Con oración, con ayuno. ¿Cómo puedes lograr tú tus metas? ¿Cómo puedes lograr tus empresas? Métete a orar, métete a ayunar y verás que las cosas se van componiendo por el camino. Amén. ¿Qué otra cosa aprendimos? Segundo, aprendimos que el pueblo obedece a Dios y la edificación del templo se realiza con espíritu de ¿qué? De arrepentimiento. En Esdras 3:12 dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos, vuelve a la construcción, viendo cómo construían, ¿qué hicieron? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Quiénes eran los que lloraban? ¿Los jóvenes o los viejos? Los viejos, porque ellos habían visto caer su casa. Así que había un espíritu de ¿qué? De arrepentimiento. Ahora cambio de punto. Tercero, la oposición de los enemigos. ¿Eso lo vimos? Hablamos de la oposición de los enemigos. Dice la palabra que cuando ellos empezaron a construir, los enemigos vinieron a ayudarles y a decirles: venga, les ayudamos y les damos plata. Entonces, ¿qué hicieron?
se opusieron como leones para impedir que la casa se construyera. ¿Qué sucedió mientras orábamos allá y ayunábamos? ¿Cuánta persecución recibimos? ¿Cuántos ataques? ¿Cuánta gente entró a la iglesia a hacernos daño, a tratar de impedir que esta casa se terminara? ¿Cuántas brujas entraron a tapar los baños? Usted mismo estuvieron todo lo que vivimos. ¿Cuántas veces vino ataques? Personas que venían acá al frente a maldecir esta iglesia para que no se levantara. Usted mismo lo oyó porque una persona lo confesó aquí en este púlpito. Usted mismo recuerda todo esto. ¿Cuánto ataque tuvimos? ¿Por qué? Porque la obra que se hace de Dios recibe persecución. Preocúpese cuando no lo persigan. Ay, sí, preocúpese. El día que a usted no se le levante el diablo, cuando usted esté haciendo algo y el diablo no haga nada, es porque el diablo está contento. Si el diablo a usted no lo persigue, es porque posiblemente usted es cacha con el diablo. Pero déjeme decirle que cuando usted hace una obra de Dios, el diablo se le va a levantar. No espere que el diablo lo ayude, el diablo se le va a atacar y lo va a perseguir. Cambio de tema y entro al cuarto punto en Números Romanos. ¿Cuántos años duró cerrada la obra? 15. Entonces Dios tuvo que mandar 15 años después la nueva orden de Dios. Tuvo que volverlos a animar a seguir adelante. Primero, Dios tuvo que exhortar al pueblo de Israel para que terminaran la construcción del templo. Ageo, profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1. Libro del profeta Ageo, capítulo 1 y versículo 1. Mire lo que pasó en ese tiempo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién le envió la palabra? A Zorobabel. Este era el que estaba construyendo el templo. A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿A quién le mandó la orden? A Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, ¿qué dijo Dios? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, casas lujosas, y la casa del Señor está ¿qué? Desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera. ¿Y qué quería Dios? Reedificad la casa. ¿La casa de quién? De Él, el templo. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, dice Dios, y halláis poco, y encerráis en casa y yo disiparé de un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y oiga, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué,
hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, el Dios de los ejércitos, su Dios. Y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Le voy a explicar esto. ¿Cuántos años duró la obra parada en el tiempo de Zorobabel? ¿Cuánto tiempo? 15 años. Y todos se echaron a la pena y se echaron a llorar y dejaron la casa de Jehová sin terminar. Tal vez ustedes recuerdan que hace 7 meses o 8 meses atrás yo les dije, con todo el pesar de mi corazón, tengo que cerrar la obra. ¿Por qué? Porque se acabó el dinero, no hay plata, no hay quien ayude, me siento solo, me siento trabajando, luchando contra un gigante solo. ¿Qué mandó a decir el Señor inmediatamente? Dile al pueblo que se levante, póngase a orar y ayunar, y si me hacen caso, yo me encargaré de terminar esta casa. Aleluya. Y entonces llamé a los ministerios y les dije: ministerios, somos más de 500 personas, la orden de Dios es que tenemos que entrar en oración y ayuno. 8 días ayunamos. Empezamos el domingo y acabamos al otro domingo. El diablo más que nunca va a tratar de levantarse ahorita. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a mandar miles de almas. No van a venir cientos, van a venir miles, dice el Señor, a buscar la verdadera palabra del Señor. La gente tiene hambre de la palabra. Segundo, Dios tuvo que levantar la fe de los líderes de Israel para que terminaran la construcción del templo. Así que Dios tiene que levantar nuestra fe. De lo contrario, ¿cómo lo haríamos? Zacarías capítulo 4. Aquí Dios levantó ya no al profeta Ageo, sino que levantó a otro profeta, el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, dice Zacarías: esta es la palabra de Jehová. ¿A quién? A Zorobabel. ¿Quién era el constructor? Zorobabel. Esta es la palabra que Dios le manda a Zorobabel, que dice: esa construcción, mi querido Zorobabel, no la va a lograr con plata, ni con palancas, ni con nada. No es con ejército, ni con fuerza. Esta construcción se hará con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con mi espíritu que lo lograrás. ¿Cuántas veces ustedes han leído esto y no lo habían entendido? Esta profecía de no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, es la profecía que Dios le mandó a Zorobabel. Así que Zorobabel, ¿cuántos años duró manicruzado? 15. Y el pueblo también. Hasta que Dios tuvo que mandarles al profeta Ageo y luego al profeta Zacarías. El profeta Ageo les dijo: Dios les manda una razón, Zorobabel, y usted, Zorobabel era el gobernador, y usted, mi querido Josué, que es el sumo sacerdote, y ustedes, pueblo de Israel. Ageo se puso de pie y dice el Señor así: ustedes corren a sus casas y las tienen muy bonitas, compraron sala, televisión a color, alfombras, tienen cocina integral, sus casas son muy artesonadas, bonitas, pero mi casa está ¿qué? Desierta. Por eso ustedes van a empezar a trabajar mucho y a ganar poco, van a sembrar mucho y van a recoger poco, van a sembrar y la sequía les matará la siembra, porque Dios está furioso porque ustedes abandonaron su casa. Cuando despierta el espíritu de Zorobabel, de Josué y del pueblo, comienzan a edificar, pero ellos no sabían cómo hacerlo. Entonces Dios levanta otro profeta, el profeta
Ayúdeme, Zacarías. Y Zacarías le dice a Josué y le dice a Zorobabel: mi querido Josué y Zorobabel. Cuando hablo de Josué no es el amigo de Moisés, este es otro Josué, este es un sumo sacerdote. Y le dice a Josué y a Zorobabel: Dios les manda una razón para que ustedes puedan terminar esta casa. Eso no lo van a lograr con palancas, no lo van a lograr allá haciendo préstamos en el banco X. No, ustedes van a lograr edificar esta obra no con ejército, no con fuerza, sino por medio del poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo se activa con oración y con ayuno. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien diga amén. ¿Cómo se logran las metas? ¿Cómo vas a lograr hacer tu empresa? ¿Cómo vas a lograr ese sueño que tienes? ¿Yendo a endeudarte a un banco? ¿Corriendo allá donde la suegra a ver si le presta? No, hermano, métete con Dios. Los que vinieron al ayuno, Dios nos habló muy claro hoy en el libro de San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, van a llevar mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no podrán hacer nada. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, pidan todo lo que quieran, que yo lo haré. Todo les será hecho, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Alábelo porque Él vive, hermano. Alguien que diga amén. Cambio de punto y entro al quinto punto de Números Romanos: la obediencia y la victoria. ¿Qué nos dijo el Señor el domingo? Somos la iglesia victoriosa. ¿Van a venir a perseguirnos? Sí, pero el Señor nos dará la ¿qué? La victoria. Cuando hay obediencia hay ¿qué? No oigo. Cuando hay obediencia hay ¿qué? Victoria. Primero, los líderes judíos obedecen al llamado y a la exhortación de Dios. Esdras capítulo 5 versículo 1. Esdras 5:1. Escúcheme. Profetizaron Ageo y Zacarías hijo de Idó, ambos profetas. Mira, ahí están los dos profetas, Ageo y ¿quién? Y Zacarías. Le profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadat y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hermano, cuando Dios manda una orden hay que hacerlo. Pastor, pero es que no tengo con qué. Hágalo, hermano. Dios se encarga del con qué. Hágalo, actúe, muévase. No se quede ahí dormido esperando que le caiga la plata del cielo. Actúe, que Dios obra. Segundo, Dios envía la provisión para que su obra fuese que terminada. Hermano, cuando Dios manda la orden, Dios manda con qué, hermano. Dios no lo manda a hacer usted algo y después le dice: mira a ver cómo se las arregla. Dios manda la provisión. Yo no oigo un amén. Dios siempre manda la provisión. Cuando las órdenes son de Dios, Dios siempre mandará la provisión. Esdras 6:1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Mire lo que está haciendo Dios, hermano. Ese rey Darío estaba en Babilonia. Mire lo que hace Dios. Y fue hallada en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero de Darío, el rey Ciro dio la orden acerca de que la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, que sus paredes fuesen firmes, sus alturas de 70 codos y de 70 codos su anchura, 3 hileras de piedras grandes, una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos
y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, mire la orden. Talnaí, este era uno de los enemigos, gobernador del otro lado del río, Setar Boznaí, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de allí, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Por mí, dice el rey Darío, él dada la orden de que lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra, lo que fuese necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera, óigame, que altere este decreto, cualquiera que se oponga a esta construcción, le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o para destruir esta casa, la cual está en Jerusalén. Yo, el rey Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Talnaí, el enemigo, el gobernador del otro lado del río, y Setar Boznaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías hijo de Idó, y edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel. ¿Por orden de quién? Del Dios de Israel, y por el mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el año sexto del rey Darío, del reinado del rey Darío. Alabado sea su nombre. Dios hace cosas increíbles. ¿Quién entendió la lectura? Los enemigos fueron allá a decirle al rey: mire, estos están edificando la casa, ¿qué hacemos? Mire, estos están haciendo esto. Y el rey Darío mandó buscar en los archivos. Obviamente Ciro ya había muerto. Mandó buscar a ver si era cierto que Darío había dado la orden. Ciro. Y cuando buscaron en los archivos, encontraron que efectivamente la orden la había dado el rey Ciro. Así que Darío les manda a contestar a los enemigos de Israel: aléjense de esta casa, no toquen a estos hombres, cuidadito con meterse con ellos, porque ellos están edificando la casa del Dios verdadero. Así que en vez de atacarlos, la orden que les mando es que les provean de todo lo que necesiten hasta que la casa sea terminada. Y el que se atreva a levantarse contra esta casa, dice Darío, yo ordeno que se quite un madero de su casa y este sea crucificado allí. No toquen a mis ungidos, no hagan mal a mis profetas, porque están tocando a la niña de mis ojos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¿Qué nos dijo el Señor el domingo? Esos que se han levantado contra ustedes, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo los he amado. ¿Quién recuerda esto? Así que, iglesia, no teman. Lo que tenemos que hacer es seguir ¿qué? Orando, que Dios se encargará de darnos la victoria. Esta es la forma en que se ganan las guerras. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alábelo porque Él vive, alábelo porque Él reina, alábelo porque Él es bueno.
Tercero, la casa de Dios fue terminada y dedicada para su santa adoración. La casa de Dios fue terminada y fue dedicada para su santa ¿qué? Adoración. Esdras capítulo 6, versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Eso es lo que hicimos el domingo. Dedicamos la casa. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes, los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová el Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová les había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. La casa fue ¿qué? Dedicada. Una cosa es terminar la casa y otra cosa es dedicar la casa. ¿Qué hicimos el domingo? Dedicamos la casa. ¿Cómo la dedicamos? Con mucha alegría, con mucho gozo. Había una alegría increíble el domingo. Había un gozo inefable. La gente lloraba, vi gente llorando de la felicidad. Vi gente que me escribieron por internet: pastor, pisé este lugar y desde que entré hasta que salí no dejé de llorar, pero no de tristeza, sino de alegría. La dedicación del templo se hace con gozo, con alegría y con un corazón dichoso, porque hemos vencido al enemigo y hemos ganado la batalla. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Fue una lucha construir el templo de Jerusalén. No fue un paseo dominical ni una salida de camping. Fue duro, hermano. Esos hombres, Zorobabel, Josué y los líderes del pueblo de Israel tuvieron que lucharla, tuvieron que llorar. Por 15 años estuvieron amargados, derrotados. Ustedes pueden pensar qué pasó en esos 15 años, cómo se sintieron ellos. Así como yo me sentía hace 7 meses, desboronado. Yo me sentí frustrado, dije: esto me quedó grande. Yo reconocí: esto se me salió de las manos, voy a parar, no puedo hacer más. Pero el Señor habló a través de mí mismo y me dijo: Abraham, ¿cuál te quedó grande? Te quedó grande a ti, pero yo soy el Dios de los cielos. Yo soy el Dios del universo. Soy el dueño del oro y de la plata. Soy el poderoso Dios. Vas a terminar lo que comenzaste. Vas a lucharla y la vas a vencer. Y el domingo dedicamos esta casa. Y hoy puedo decir: iglesia, hemos triunfado. Hemos ganado la batalla. Hemos vencido al enemigo. Dale un aplauso a Dios, porque hemos vencido después de 4 años de sufrimiento, 4 años construyendo esta casa, 4 años de oración, de luchas. Hemos logrado la victoria. Ponte de pie, abraza a tu hermano y dile: lo que viene ahora es recoger la cosecha, es recoger las almas, es ganar a todas esas personas para Cristo. Amén y amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB. Recibe honra, Señor, recibe este aplauso.
¿Cuántos adoran a Dios? Con su vida, con sus palmas, con su corazón. Hoy sabemos que tú obras, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo.